tirante normal, tirante crítico del canal circular, y este del canal trapezoidal, tirante normal, y este tirante crítico del canal trapezoidal. Acá están los cálculos para... La idea es que vamos a hacer el centro de paso estándar, el perfil es un perfil, el S2. Los perfiles tienden a ser cortitos. Entonces, obviamente la distancia yo la selecciono, el tirante también. Bueno, aquí hay unas ecuaciones, pero hay que ajustarlas. Entonces, el primer paso es el XY del sitio conocido. ¿Cuál es el sitio conocido? El punto de control. El X puede ser 0, puede ser 2000, 3000, la abscisa que queramos. Vamos a empezarlo en 0 pues para no entenderlo. Entonces el 0 es ahí, en donde es la transición, ¿no? ¿Sí? Es la transición de pendiente y la transición de sección, pero el problema nos dijo, no se preocupe por pérdidas ahí, no se preocupe por cambios de evasión, ¿sí? Nos simplificaron el proceso. Simplemente miren cómo se afecta hacia aguas arriba y hacia aguas abajo. Ya encontramos que hacia aguas arriba no va a haber efecto, solo hacia aguas abajo. Entonces tenemos que encontrar a 30 metros el tirante. El punto conocido será ¿cuál? Donde vamos a decir que X es 0, es ahí la transición. ¿Y cuál es el tirante? El crítico, ¿cierto? El crítico del circular o del trapezoidal. Del trapezoidal, es este de acá. Ese es mi punto de inicio, ese es Y. Con ese tengo que calcular un área, sino que aquí tengo un área rectangular, entonces tengo que cambiar la ecuación y escribir el área, que es igual a el ancho, lo voy a amarrar por el tirante que es el que acabo de dar, más Z cuadrado. Z, que es este, lo amarro, porque entonces enseguida al cuadrado. Listo, se supone que este es el área, este será el perímetro, y también está mal la ecuación, entonces la corrijo, el perímetro es el ancho, lo amarro. Si se me olvida amarrar algo, les quiero que me recuerden. El ancho más 2 veces el tirante por la raíz de z cuadrado. De z cuadrado y lo amarro. Cierro paréntesis. Me falta el cuadrado ahora sí. Al cuadrado, z cuadrado, listo. El radio hidráulico pues sí debe ser ese valor. Bueno, aquí para que me vaya dando los cálculos de arriba voy a ir copiando esto hacia abajo. Obviamente este no es el tirante que tendría que ser, ¿cierto? Tendría que ser como, supongamos, punto 9. ¿Por qué? Porque voy bajando hacia adelante. La velocidad sería el caudal, y el caudal es de 15, cualquiera de los dos amarrado, dividido el área que acabo de calcular. Esa es la velocidad. La cabeza de velocidad, si es al cuadrado sobre los 100, la pendiente es de acuerdo a la línea de energía y la pendiente de Manning, en este caso estamos usando Manning. Si fuera la pendiente, podría ser la de Darcy, si fuera un canal más pequeño. Bueno, y entonces la pendiente es la velocidad por el N, tiene que ser este de acá, amarrado, dividido el radio hidráulico a la 2/3 y todo al cuadrado. Esa es la línea de energía. Acá, la discusión. Y acá sería el promedio de esas dos líneas de energía. ¿Sí? Hasta ahí es el mismo paso directo. No hemos cambiado nada, estamos haciendo solamente condición geométrica y la pendiente promedio. Hasta ahí sería como el paso directo. Aquí es donde ya cambia un poco, aparece el H. Recuerden que la ecuación del paso estándar nos dice que H2 es igual a ¿qué? Al H1 menos las
pérdidas de energía. Pero también el H2 es igual al Z2 más el Y2 más B2 cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Entonces lo que tengo que es calcular un H2 bajo esta ecuación y un H2 bajo esta ecuación. Pero esos dos H2 tienen que ser iguales. Entonces ahí es donde hago el proceso iterativo y calculo el tirante a la distancia que yo pongo. Es decir, yo puse un tirante, pero de eso no me da los cálculos. Lo que yo tengo que encontrar es qué tirante es ese a la distancia que yo ponga. La distancia es la que yo digo. Estoy viendo que a 5 metros tengo puntos B, no sé, vamos a ver. Entonces, ¿qué vale H? El H vale Z, y entonces tengo que encontrar el Z. No hemos hecho el Z, entonces el Z lo voy a poner por aquí adelantico, creo que lo tengo aquí adelantico. ¿No? Acá están los Z. Entonces, ¿el Z qué es? En el primer caso, pues sería el 0, ¿cierto? La elevación del punto puede ser 0, puede ser 100 o puede ser 200. ¿Sí? El punto inicial. Vamos a poner que en ese punto estamos a 10 metros. Esa es mi cota, 10 metros. Ahí está. ¿Sí? El Z hacia abajo, pues irá bajando. ¿Sí? Y la ecuación del Z2 es ¿cuál? El Z1 menos la distancia recorrida por la pendiente. ¿Sí? Entonces la distancia recorrida será este delta de x y la pendiente tengo que buscarla acá amarrada, que es esta, 0,3 y la amarro, eso será, así automáticamente me calcula los zetas, eso ya está calculado. El delta de x, que es la diferencia de los x que yo le pongo aquí atrás. Profe, espere, el Z es la diferencia dependiente del fondo. Ok. ¿Cómo? Sí, el Z es la ubicación de este punto con respecto a un nivel de referencia. Si este es mi nivel de referencia, yo estoy diciendo que este punto son 10 metros, este es mi Z. El siguiente punto, ¿sí? Será mi distancia delta de x y la diferencia de este es Z1 y este es Z2. Entonces estoy calculando el Z2 con respecto a la pendiente del punto. Eso fue lo que estaba haciendo aquí, en este Z. ¿Sí? Entonces el H que es ese Z, estoy calculando la ecuación de abajo, el Z más el tirante es el BQ21, el ICB21, más G21 que es la cabeza de velocidad. ¿Sí? Eso es mi H1 porque está en la primera línea, ese es mi H, me dice 11 metros, ¿sí? Porque estoy sumándole 10 más el tirante más la cabeza de velocidad. Obviamente abajo debería ser algo igual, ¿sí? Ahí está. Entonces hasta aquí voy bien. ¿Cuáles son mis pérdidas? Entonces las pérdidas que son la pérdida por la energía, entonces es la pendiente de la línea de energía, que ese es el promedio que acabo de calcular por la distancia en que estoy, esa por mi delta de x. Entonces ese debe ser esa pendiente por mi delta de x. Esa es mi pérdida. Y entonces mi h, que sería el mismo h otra vez, pero ya en la ecuación de arriba, sería el h1 menos las pérdidas. Es decir, el h de la anterior menos las pérdidas que acabo de calcular. Ese es mi h2. Y este h con este h, pues tienen que ser iguales. Ahí no están siendo iguales. ¿Sí? Tendrían que ser iguales. Bueno, pero aquí está entonces la distancia delta de x, es la diferencia de los dos puntos. Como yo soy el que voy a poner este cambio, yo voy a proponer la distancia, entonces ese delta de x se me calcula solo. Y obviamente pues el x2 pues va a ser otra vez la distancia que estoy diciendo donde empiezo y el delta de x que estoy poniendo yo. ¿Sí? Listo, eso está ahí normalísimo. Este es el chequeo, que lo ideal es calcular con respecto a la pendiente menor la pendiente. Entonces en este caso habría que cambiar porque la pendiente menor es la de arriba, la velocidad menor, perdón, velocidad sería la de arriba. Entonces tendría que poner aquí F21 para
medición, ¿sí? Y dice que 10, entonces está muy dejado, tendría que utilizar una distancia más corta para que no perdiera, pero es que eso depende de este punto 9 también, ¿sí? Entonces hay que hacer el cálculo. ¿Cuánto sería para que fueran iguales? Si yo le pongo 0,95, se alejan, se separan, ¿qué pasó? Entonces, miremos por aquí, hay un chequeo, está el proceso iterativo, menos punto 1017 es la diferencia de H, menos 1017, y antes ¿cuánto tenía? Menos 0,9, o sea que estoy más cerquita a poniéndole punto 9. Uno ponerle una 0,88, me acerco o me alejo. 0,83, ¿cuánto tenía? 0,9. También negativo. Sí. O sea que tengo que seguirle disminuyendo. 0,85. Y ahora 0,06, ¿sí ven? Estoy acercando. 0,8. 0,02, ya estoy más cerquita. Sí, claro. Entonces así lo haría yo acercándome, pero como estoy en Excel, yo puedo decirle que este valor Pero el chequeo de velocidad ya no me me resuelve cambiando, este 0 cambiando el tirante este. Entonces así que con punto 7815 eso me da aproximadamente 0 a la menos 11, ¿sí? Pero obviamente tendría que chequear la velocidad, estoy muy lejos, 29,33, ¿sí? Entonces vería yo que como esta curva S2 al principio se vuelve muy pendiente, entonces los cambios de elevación y de velocidad son muy rápidos en ese instante. Entonces hay que ponerle distancias más cortas. Entonces pensemos en 1 metro, ¿sí? En 1 metro la velocidad ni siquiera está chequeando todavía. Tengo punto 87, ¿sí? 13,62. Entonces al principio tendría que esa distancia. Listo, ya tengo un chequeo, ¿sí? De velocidad del 9%. Entonces mi paso podría ser 0,5, esto me da muy largo, pero después lo puedo alargar. Entonces, control C, voy a copiar varios, le voy a decir aquí es 1, 1,5, 2, y pues tendría que ir paso por paso a hacer un solver. Entonces ya sería acá abajo, cambiando, y acá abajo. Pero lo que te puede Podría decir que sí, que todos cambian a 0. Pero la batería lo podían poner en el intentado subir una forma de relación el país con el yo no sé, no sé si mi papá se puso la máxima Entonces mire que aquí en estos que estoy resolviendo, el primero es el de más dificultad por la aceleración, ¿sí? Pero los otros mire que ya las velocidades ya están muy controladas y el chequeo está dando pequeño, ¿sí? Entonces ya podría empezar a subir la dimensión y voy en punto 84 y hasta cuánto tengo que llegar. Tirante a 30 metros, ¿sí? Pero no puedo pasar de qué tirante. El de 0,65 es, que es el normal de ese canal. Entonces aquí podría ser hasta ese límite. Entonces, iremos a ver aquí ya poniéndole 10 metros, me da un clase de solución sin dañarse el embolso. Como el chequeo 16, ya que no puede ir tan lejos. Vámonos a 5, hacemos el sol,
de 4 y la velocidad de 8. Se quedan las velocidades. ¿Sí? Miremos cómo sería a 10, a 15, No. a 10, a 15, a 20. Entonces, suerte, este de abajo, ese es el que se da a 27. Este de acá, se queda la velocidad, se queda los soldes de abajo, de abajo. Las velocidades chequeando y ya estoy en 20 metros. Podría ya ser aquí en de 30 metros. Entonces que se la tarde. Listo, punto 67, se crean velocidades y tengo la distancia de 30 metros y punto 67 todavía no he llegado al tirante normal. ¿Sí? Entonces a 30 metros ese será el tirante que yo espero que se presente en este punto. El normal es punto 65, o sea que ya me diera algo menor que eso, pues ya sé que es un error, el valor tiene que ser punto 65. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque O sea, ¿cómo se cogió el 0,65? se ve el tirante normal del canal, el que calculé para poder hacer este dibujo con línea verde. Lo calculó con mal. Profe, si fuera un perfil H, ahí hay resalto. 67. ¿Cómo digo? Si fuera un perfil H, o sea, de S a H, habría resalto. De pronto sí, claro, porque de supercrítico a supercrítico siempre hay resalto. Que hay utilidad físicamente es una cantidad normal de 0,97. Si vas Ahí sí que 67, entonces no hay problema. Pero Si ya hace resalto. 40, por ejemplo, ¿qué pasa en 40? Tengo punto 66 y la velocidad está chequeada de todas maneras. 50. Vale, apenas empiezan a hacer asintóticos, entonces pueden ir a 200 metros. Velocidad chequeada. Ya estoy en el espacio, ya me pasé. 90. Y no puede ser un solve como para encontrar ese valor de Y. O sea, para que la resta se entre Haríamos ahí lo que haríamos, es como que quiero llegar al valor que También que decir cuál es el valor de la distancia. Simplemente le diría 0, ¿qué? 665. 365. Iremos a ver. Pero igual tendríamos que tener igualdad de los axes. Entonces este tendría que ser 0, pero este tendría que ser 0, ¿qué? 655. Entonces teníamos que encontrar esa diferencia. Igual. Pero cambia el eje. Ese K 63 metros. Chequeo, ustedes van a decir. A 63 metros tendría el tirante. Tendría el tirante. Ahí es el tirante normal. Ahí sería. En ese caso,